Buenas tardes, nosotros somos estudiantes de la Universidad Minuto de Dios en Psicología segundo semestre. Somos Andrea Cardoso, Edgar Bermeo, mi nombre es Mervin Galindo y hoy nos acompaña Julio César Cuadros, él es egresado de la Universidad Cooperativa y el enfoque de él es el sistémico. Entonces vamos a hacer unas preguntas para nosotros entender más acerca de esta corriente filosófica. Como primera pregunta, pues todos sabemos que existen varios enfoques a lo largo de la historia, entonces queremos saber por qué se da el sistémico. Buenas tardes, gracias por la invitación. Efectivamente, vamos a hablar del enfoque sistémico. El enfoque sistémico consiste en aplicar la teoría de los sistemas a los diferentes procesos que se pueden dar o presentar tanto en los hogares, empresas y organizaciones, teniendo en cuenta que todo lo que nos rodea hace parte de un sistema dinámico en cuanto lo afecta el medio ambiente que lo envuelve. Esta corriente se da a través de la necesidad de comprender al individuo en relación al comportamiento en el medio ambiente y a través de la terapia familiar, se da más o menos en los años 50. ¿Quiénes son sus principales representantes? Bueno, los principales representantes de esta teoría quise traer tres autores que van como de la mano de lo que vamos a tratar en este momento. Se trata de Alfred Adler, psiquiatra austriaco, que hablaba del pensamiento social influido por la familia y que era heredado biológicamente. Este pensamiento decía él que era heredado biológicamente. Alfred Meyer, psiquiatra estadounidense, quien tenía una gran afinidad con Freud, que proponía que los trastornos mentales se originaban por traumas sufridos en la infancia. También resaltó la importancia del entorno familiar. Por último, Carl Whitaker, que es el pionero de la terapia familiar. Sus contribuciones destacadas fueron introducir el uso de las metáforas, es decir, la terapia simbólica y experiencial, además la utilización de coterapeuta, es decir, que se asesoraba de otro terapeuta para hacer las intervenciones en terapia familiar. Uno era pasivo y el otro era activo. El activo era el que dirigía la terapia y el pasivo solamente se dedicaba a observar. ¿Cuáles son los postulados básicos a nivel teórico y metodológico? Bueno, los postulados básicos está, por ejemplo, la metáfora. Jacobson y Buffon proponen que toda conducta y problema es una metáfora. La metáfora es una analogía entre elementos que comparten una similitud, es decir, que los comportamientos de un individuo generalmente son parecidos a los de los padres o al entorno que lo rodea. La terapia del comportamiento, aunque durante años se ha tratado a los problemas de personalidad como individuales, hoy por hoy ya se desarrollan técnicas comportamentales a nivel grupal que involucran a la familia y desde ese concepto se entiende la dinámica familiar. ¿En qué se diferencia y en qué se parecen con las otras corrientes? La alianza del psicoanálisis con la teoría sistémica indica que el psicoanálisis señala que los conflictos surgen intrapsíquicamente, evidenciando un sistema y que cuando las defensas resultan insuficientes, se intenta restablecer el equilibrio en el individuo, de igual forma que el enfoque sistémico considera al síntoma como la forma en la que la familia vuelve al equilibrio o a la homeostasis. Importante este concepto de homeostasis en esta corriente. De tal manera que podemos decir que la principal diferencia entre la corriente psicoanalítica y la humanista con la corriente sistémica es que las primeras dos se centran en el individuo, mientras que la terapia sistémica nace de la consideración de los problemas emocionales, se genera la interacción con la familia, por lo que es más conveniente trabajar con todo el grupo familiar. Esta corriente no considera los trastornos como patologías, sino como disfuncionalidades en una relación. Asimismo, podemos decir que la terapia sistémica aborda el tratamiento de manera breve. Los objetivos que considera son concisos y limitados. La persona no debe ser pasiva, sino activa y tendrá la responsabilidad de los resultados, porque en todo sistema el cambio de una de sus partes produce la modificación de los demás, dando lugar a otro sistema con una nueva configuración.
¿En qué consiste una terapia Sistémica se lleva a cabo en sesiones de 45 minutos, ayudando a los consultantes a utilizar sus propios recursos para alcanzar sus objetivos en el menor tiempo posible. Una de las estrategias es la terapia centrada en las soluciones, en la que el cliente propone soluciones y el terapeuta ayuda a modificar los rituales que contribuyen a este problema. Como podemos ver, al paciente se le llama cliente, ya que ellos mismos tienen la solución a sus problemas. Por otro lado, es importante hablar de una de las técnicas que se maneja mucho, y es la aplicación del genograma o familiograma, que se realiza con el fin de conocer por lo menos la información básica de 3 generaciones, donde incluye información sobre su estructura, los datos demográficos de los miembros y la relación que mantienen entre ellos. Con este ejercicio nos permite hacer una hipótesis acerca de la relación entre el problema y el conflicto familiar. La construcción del genograma pues, se comprende en 3 fases. El trazado de la estructura familiar, que es simplemente hacer es como un árbol genealógico, donde involucramos tanto al padre, a la madre, y hay unos símbolos que ahora los vamos a ver, que los identifican. La recogida de la información básica de la familia, si viven juntos, si son separados, si hay un papá periférico, o sea, si el papá es ausente, pero a veces los visita, de vez en cuando es un papá periférico. El delineado de las relaciones familiares también son unos símbolos que interpretamos de cómo manejan las relaciones los unos con los otros. Como podemos ver, aquí está estructurado el genograma, donde al varón se lo representa con un cuadrado, a la mujer con un círculo, y también podemos diferenciar que cuando hay integrantes de un grupo familiar que son del grupo LGBTI, pues al hombre con un cuadrado y un círculo y un triángulo invertido, y a la mujer con un círculo y un triángulo invertido. Es muy importante poner las fechas de nacimiento, ¿sí? En los símbolos, dentro de los símbolos, por fuera de los símbolos, se pueden poner las fechas de nacimiento. Cuando, a pesar de que haya muerto un ser querido, padre o madre, es importante diferenciarlos. Muchas veces se diferencian con una cruz o con una X, y es importante también colocar o poner la fecha de su muerte. También podemos ver los matrimonios, que aquí se diferencian. Podemos ver también otras formas de pareja, ¿sí? Pareja de lesbianas, de gays, ¿sí? También lo podemos diferenciar en esta parte. La relación, ¿sí? Cuando hay una separación, lo podemos ver. Cuando hay un divorcio, es diferente una separación a un divorcio. Podemos mirar también cuando hay personas que se separaron, se divorciaron y se volvieron a juntar. Todo eso tiene que estar consignado en el genograma. También miramos que los hijos deben estar en orden de nacimiento. Si es hombre, pues se diferencia con un cuadro, la edad; si es mujer, con un círculo dentro de la edad. Si está embarazada, ¿sí? Si perdió un bebé. Todo esto son símbolos que sirven para la terapia, para hacer esta terapia. También podemos ver cómo también diferenciamos cuando hay abuso de alcohol y drogas, cuando es sospechoso de abuso, cuando ingreso por abuso de drogas o alcohol, también cuando tiene serios problemas mentales o psicológicos, el abuso de alcohol, drogas y problemas físicos o mentales. Todo eso tiene que estar consignado en el genograma. Por eso es un poco complejo esta teoría, pero es muy interesante. Acá podemos ver, por ejemplo, las relaciones entre los miembros del sistema familiar, ¿sí? Una relación positiva, una relación distante, ¿sí? Todo esto, una relación íntima pero conflictiva, ¿sí? Relaciones focalizadas, fusionadas, conflictivas entre dos mujeres, ¿sí? Fusionadas y conflictivas. Todo esto son síntomas, son símbolos que nos muestran cómo está estructurada una familia. Una conflictiva directa, una ruptura, abusos físicos y psíquicos,
Esto es por el momento pues lo que a grosso modo trata esta corriente. Bueno, esta fue toda la entrevista a Julio César Cuadros. Fue un gusto tenerlo con nosotros. Muchas gracias por su colaboración. No, con mucho gusto, ha sido un placer colaborarles el día de hoy y espero que tengan mucha suerte en su carrera. Muchas gracias. Muchísimas gracias.